Hoy vamos a hablar de los profetas menores y quiero comenzar con la pregunta, ¿quiénes son esos? ¿Y por qué se les llaman menores? Bueno, se les llaman profetas menores porque todos ellos medían 1,5 metros de estatura para abajo. ¿Por eso se les llamaban profetas menores? ¿O que tenían menos de 20 años de edad? No, obviamente no. Entonces, ¿por qué se les llaman algunos profetas del Antiguo Testamento profetas menores y a otros se les llaman profetas mayores? Por la cantidad de información que aportaron con sus escritos. Les voy a explicar un poco cómo funciona el Antiguo Testamento. Cuando nuestro Señor Jesucristo vino al mundo, el Antiguo Testamento como lo conocemos ahora ya estaba completo. Ya estaba completo y los judíos le llamaban de una manera diferente. No le llamaban Antiguo Testamento, obviamente. Ellos le llamaban la Tanaj. Diga Tanaj. La palabra Tanaj es una palabra hebrea que abrevia 3 palabras. El Antiguo Testamento para los judíos se dividía en 3 grandes secciones. La primera era la Torá, que significa ley en hebreo. La Torá eran los 5 libros de Moisés que nosotros llamamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que la Torá son los libros de Moisés, la ley. Luego venían los libros de los profetas, que en hebreo se decía los Nevi'im. Los Nevi'im son los libros de los profetas. La terminación im en hebreo es el plural masculino. Para los que no entendieron qué dije, significa como decir las terminaciones de muchos en forma masculina. Así que profetas, aunque termine en A en español, es masculino. Y profetas en plural masculino en hebreo se dice Nevi'im. Así que teníamos la Torá, los profetas y luego teníamos los escritos. La palabra escritos en hebreo se dice Ketuvim. Así que tomaban la T de Torá, la N de Nevi'im y la K de Ketuvim y de ahí sacaban la palabra Tanaj. Por eso se llama Tanaj. Porque la Torah, los Nevi'im y los Ketuvim, la ley, los profetas y los escritos. En el Evangelio de Lucas capítulo 24, cuando el Señor Jesús ha resucitado, dice que iba camino a Emaús con 2 peregrinos ahí y que Él les comenzó a decir todo lo que decía Moisés en la ley, en los profetas y en los escritos acerca del Cristo, de cómo debía de padecer. O sea que lo que está diciendo Lucas 24 simplemente es que el Señor Jesús usó todo el Antiguo Testamento para demostrarles a ellos que era profético que el Mesías iba a sufrir y también a resucitar. Así que en la segunda sección del Antiguo Testamento que llamamos Nevi'im, que es la sección de los profetas, allí había varios libros. Y uno de los libros de los Nevi'im es el libro de los 12. Hay un libro que se llamaba el libro de los 12 y se refiere a lo que hoy en día nosotros llamamos los profetas menores. En la Tanaj había 24 libros y en el Antiguo Testamento nuestro hay 39. ¿Por qué existe esta diferencia? Porque varios libros de la Tanaj fueron divididos en nuestro Antiguo Testamento. Por ejemplo, el libro de Samuel, en español o en inglés es primero y segundo de Samuel, pero en hebreo es un solo libro. El libro de los Reyes son 2 libros en español o en inglés y en hebreo es un solo libro, pero la información es la misma. Y en español tenemos los profetas menores separados cada uno, pero en hebreo están todos juntos en un mismo libro. Si pusiéramos la información de todos los profetas menores junta en un solo libro, ese libro estaría más chico que el libro de Isaías, nada más para que se den idea por qué se le llaman profetas menores, mientras que los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones es otro libro de Jeremías, Ezequiel y Daniel para nosotros. Pero los profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, yo ya sé que ustedes ya sabían, pero nomás se los estoy recordando, ¿ok? Esos son los 12 profetas menores. Ahora, ¿qué son los profetas en sí? Se preguntarán. Un profeta es un hombre que recibe un mensaje de Dios
para que se lo comunique al pueblo. La contraparte del profeta es el sacerdote. El sacerdote recibe al pueblo para que a nombre del pueblo le hable a Dios. Y entonces Dios responde hablándole al profeta y el profeta le habla al pueblo. Y con estos dos oficios se complementa el ciclo. ¿Están captando? Así que tenían a los sacerdotes para acercarse a Dios y los profetas para que Dios se acerque a nosotros. ¿Entienden? En la historia del pueblo de Israel, todo comienza con Adán y Eva. Después de que ellos aparecen en la historia, el relato del Antiguo Testamento nos presenta al siguiente personaje significativo llamado Noé, el diluvio y todo lo que ustedes ya conocen. Después, un descendiente de Noé es Abraham, hombre a quien Dios escoge para empezar un nuevo pueblo, el pueblo de Israel. Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo dos hijos que nacieron como gemelos. El mayor se llamaba Esaú y el menor Jacob. De cada uno de estos dos hijos de Isaac nació una nación entera. Dios le cambia a Jacob el nombre y le pone el nombre de Israel. Y ahí viene el pueblo de Israel. Y a Esaú Dios le cambia el nombre y le llama Edom, y de ahí viene la nación de Edom, o los edomitas. Así que eran dos naciones hermanas. Desde que ellos vivieron, Jacob y Esaú, hubo rivalidad entre ellos. Aún en el vientre de su madre, dice la Biblia, que ya estaban peleando. Así que siempre hubo rivalidad entre estos hermanos. Y después vemos la historia de ellos en el libro de Génesis, cómo crecieron con mucha rivalidad. Así que cuando Jacob, que Dios le cambia el nombre al de Israel, tiene hijos, Dios le concede 12 hijos varones y una hija. De cada uno de los hijos de Jacob, llamamos a cada uno de ellos un patriarca. Y cada uno de ellos vino a convertirse como una especie de estado en la nación de Israel. Así que Israel se divide en 12 tribus y cada tribu tiene el nombre de uno de los hijos de Jacob. Así que tenemos el pueblo de Israel con sus 12 tribus y tenemos la nación de Edom. Después que Jacob y sus 12 hijos empiezan a multiplicarse, ellos van a Egipto y terminan siendo esclavizados con el paso del tiempo, y 400 años después de estar esclavizados en Egipto, Dios levanta a Moisés y los saca con mano poderosa y ya se habían convertido en una nación con más de 2 millones de personas, 400 años después. Así que Dios los trae por el desierto y después de 40 años de aventuras, finalmente los introduce a la tierra prometida. Es la tierra que hasta el día de hoy conocemos como la nación de Israel. Imagínense un rectángulo aquí enfrente. De este lado del rectángulo está el mar Mediterráneo. Luego hay un pedazo de tierra aquí que termina con un río que va del norte a sur y ese es el río Jordán. Arriba hay un mar que en realidad es un lago, se llama el mar de Tiberias, y abajo al sur hay otro mar alargado que se llama en forma como de clip, que se llama el mar Muerto. Y toda esta sección de tierra que hay entre el mar Mediterráneo y el río Jordán, ese fue la parte principal del país de Israel. Al sur de Israel, allí es donde se acomodaron los del pueblo de Edom. Allí era el país de los edomitas. El país de Israel, las 12 tribus de Israel, ocuparon esta parte y parte de esta parte del otro lado del río Jordán. Así que al sur estaba el país de Edom, que se acomodó en medio de montañas. Y los vecinos de Edom al sur, del otro lado, abajo, estaba una parte del país de Israel, en la parte norte, del otro lado del río Jordán. Debajo de Israel estaba el país de Amón, los amonitas, y debajo del país de Amón, el país de Moab, los moabitas, y debajo de Moab, los amonitas, y debajo de los amonitas, los nabateos. Ahí los voy a dejar para que no se me confundan, pero más o menos estoy dando un panorama. Ahora, cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, por los primeros 300 años Dios los gobierna a ellos por medio de líderes regionales que la Biblia llama jueces. Hay un libro que se llama así, Jueces. Y eran líderes regionales que Dios levantaba en tiempos de necesidad. Pero el pueblo se cansó de estar así y demandó un rey. Así que en el primer libro de Samuel se nos cuenta cómo
los israelitas pasan de ser gobernados por jueces a empezar a tener reyes y entramos al periodo de la monarquía. El primer rey de todo Israel se llamó el rey Saúl. Después el segundo rey se llama el rey David, el famoso rey David, el que mató al gigante. El hijo del rey David fue Salomón. Y después de Salomón, el país de Israel se divide en dos. Hay una revolución y se enojan las tribus del norte contra las del sur. Y se parte el país en dos. Ahora tenemos Israel, el reino del norte, y el reino del sur se empieza a llamar Judá. Judá. Y ahora esa es la época de la historia que la Biblia llama el reino dividido. Es en esta época del reino dividido cuando los profetas más fueron usados por Dios. Siempre desde Moisés, desde el principio. Pero en esta época aparecen los profetas menores. Algunos profetas menores como Oseas, como Amós, fueron levantados por Dios para amonestar al reino del norte. Y otros profetas menores fueron levantados por Dios para amonestar a los del reino del sur, Judá. Desde que se dividen los israelitas en norte y sur, Israel y Judá, empiezan dos dinastías diferentes. Los reinos del sur, los reyes del sur y los reyes del norte. Desde el primero, que fue Jeroboam primero, todos los reyes del reino del norte fueron malos, idólatras y abandonaron la adoración al Dios verdadero. Mientras que los reyes del sur, algunos fueron buenos y otros muchos fueron malos. Y al final todos fueron malos. Dios les había advertido que si lo abandonaban a Él los iba a castigar con el exilio. Así que en el año 722 a.C., el imperio asirio vino y invadió el reino del norte y se los llevó esclavos a Siria. Y trajo asirios paganos de muchos pueblos y los trajo a vivir y se mezclaron con unos pocos judíos que quedaron, judíos israelitas que estaban en el reino del norte, y de ahí nace la raza de los samaritanos que se menciona en el Nuevo Testamento. Nunca regresaron esos israelitas a su tierra, así quedó esa historia. Pero el reino del sur duró mucho más de un siglo después. Mientras que el norte en el 722 a.C. fue invadido por Asiria, el reino del sur perduró hasta el año 586 a.C. Pero después de una tercera invasión de los babilonios en el año 586, se hartaron de la rebelión de los judíos y los babilonios vinieron, sitiaron la ciudad de Jerusalén, la rodearon y finalmente la conquistaron y se llevaron a la mayoría de los judíos esclavos cautivos a Babilonia. Pero Dios había prometido que aunque los iba a castigar llevándolos a Babilonia, un día los iba a retornar. Así que 70 años después del exilio, Dios permite que grupos de judíos regresen a Jerusalén. Y el primero viene con uno que se llamó Zorobabel y el segundo otro con Esdras y finalmente el tercero viene con Nehemías. Hay libros en el Antiguo Testamento que tienen esos nombres. Y así es el retorno del exilio. Así que otros profetas menores fueron levantados por Dios para hablarle al pueblo que había regresado del exilio. Los tres últimos profetas, que fueron Ageo, Zacarías y Malaquías, le hablaron al pueblo que regresó del exilio. Después de regresar del exilio, este pueblo empieza a ser llamado el pueblo de los judíos, porque solamente regresó el reino del sur, Judá, y de ahí viene el nombre judío. Aunque muchos israelitas de las tribus del norte regresaron, pero se unieron al reino del sur. Y eso es el escenario que encuentra uno en el Nuevo Testamento, que están los judíos, los samaritanos y otros pueblos. ¿Entienden? Bueno, hoy vamos entonces, ya les acabo de dar un repaso de lo que son los profetas menores. Entonces, si ustedes leyeran, por ejemplo, Oseas, Amós, Joel y Jonás, 4 de los 12, sabrían que ellos profetizaron al reino del norte. Mientras que Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc y Sofonías predicaron al reino del sur. Luego Ageo, Zacarías y Malaquías predicaron a los que regresaron del exilio, siglos después. Ahora, algunos profetas menores incluyen
algunas profecías contra otras naciones también, no solamente contra Judá o Israel. Por ejemplo, los libros de Jonás y de Nahum son profecías contra la nación de Nínive, contra la ciudad de Nínive, que es la capital de Asiria, los que conquistaron al reino del norte. Los libros como Amós y Sofonías tienen profecías en contra de las naciones vecinas de Israel, contra Filistea, contra Moab, contra Amón, contra Edom, contra la ciudad de Tiro. Y hoy vamos a leer el libro de Abdías. Así que quiero invitarlos a que busquen en sus Biblias Abdías. Si ustedes quieren conocer un poco más de los profetas menores, les invito a que visiten mi sitio de internet que se llama luisfloriano.com, y en la página que se llama Recursos, abajo van a encontrar dos botones. Uno dice Recursos para leer y otro dice Recursos para escuchar. Y ahí donde dice Recursos para escuchar le dan clic y los va a llevar a otra página donde hay más de 1200 sermones que yo he predicado en los últimos años. Y ustedes en la barra de buscar le ponen profetas menores o le ponen Oseas, Joel, Amós, Jonás, Miqueas, y ahí están los mensajes que yo ya prediqué de esos profetas menores. ¿Ok? Hoy vamos a tomar el libro de Abdías y vamos a estudiar lo que Dios tiene para nosotros. Lecciones mayores de los profetas menores. Lecciones mayores de los profetas menores. Hoy vamos a aprender lo que Dios tiene que enseñarnos acerca del libro de Abdías. Y el título de este mensaje es ¿Cómo tratar a tu hermano? ¿Cómo tratar a un hermano? Bueno, hoy vamos a aprender de este libro pequeño. Abdías es el libro más cortito de todo el Antiguo Testamento. Solo tiene, ¿cuántos? ¿Ya lo encontraron? Algunos todavía lo están buscando porque está tan chiquito que no lo encuentran. ¿Cuántos? 21 versículos, exactamente. Así que Abdías tiene solo 21 versículos, se divide en 3 partes. La disciplina, el anuncio de la disciplina, los versículos 1 al 9, las razones de la disciplina, versículos 10 al 14, y finalmente la promesa de restauración, versículos 15 al 21. Así que vamos a ver hoy Abdías y comenzamos leyendo el versículo 1. Dice, visión de Abdías. Comenzamos a descubrir la disciplina. Dios anuncia que va a castigar a la nación de Edom. Versículo 1, visión de Abdías. Déjenles explico antes que sigamos leyendo. La palabra visión significa revelación. No nada más es algo que él vio, pero está diciendo que el mensaje no es de su ingenio humano, sino que él lo recibe de Dios como una revelación. El nombre Abdías, en realidad, si lo hubieran leído en hebreo, lo habrían leído así. Como dice en inglés más o menos, Obadiah, así se dice en inglés, Obadiah. Ustedes buscan Abdías en inglés, no lo van a encontrar, viene con la letra O. Y en hebreo dice más o menos igual, Obadiah, y viene de 2 términos hebreos. Obed en hebreo significa siervo o esclavo, y Yah es una contracción del nombre Yahweh, que es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Así que Obadiah, de ahí se derivó al español. Abdías significa siervo o esclavo de Yahweh, de Jehová, del Señor. El siervo del Señor. Eso significa el nombre Abdías. El nombre Abdías es un nombre muy común en el Antiguo Testamento. Varias personas tienen ese nombre y muy poco se sabe de este hombre. Para no decir casi nada. Simplemente lo que leemos allí dice visión de Abdías. Así dice el Señor Dios acerca de Edom. Ahora, desde el principio se nos dice, ¿para quién es esta profecía? Para Edom. Aquí se está refiriendo a la nación de Edom, porque el individuo que es Edom, él vivió ya hace muchos siglos atrás, Esaú, pero aquí está hablándole a la nación entera de Edom. ¿Está claro? Y dice, hemos oído un mensaje del Señor, y un mensajero ha sido enviado a las naciones a decirles, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Y aquí empieza la profecía. En los primeros versículos de este pequeño libro, lo primero que se nos va a decir es que será castigado. Y vamos a descubrir en estos primeros versículos
que Dios va a castigar al pueblo de los edomitas con 5 castigos muy fuertes. Curiosamente no nos dice por qué lo va a castigar, sino hasta el versículo 10, así que sean pacientes, ya vamos a llegar ahí. Empecemos viendo los castigos que le esperan a los de Edom. Dice todavía en el versículo 1, levántense y alcémonos contra Edom en batalla. Antes de ir al versículo 2, les he de mencionar, para aquellos que son curiosos, hay un capítulo de Jeremías, el capítulo 49, versículos 7 al 22, es casi idéntico a este pequeño libro. Es como un pasaje paralelo por si alguno de ustedes después quiere leerlo. Bueno, vamos a ver 5 castigos que Dios le va a imponer a los edomitas. Versículo 2, el primero, desprecio. Dice, yo te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera. Eso es duro, ¿verdad? El primer mensaje para Edom, vas a llegar a ser una nación despreciable. Es más, si es que todavía se le puede llamar nación a lo que va a quedar de ellos. Segundo castigo, versículos 3 y 4, humillación. Dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de allí te derribaré, declara el Señor. Les explico. Como mencioné anteriormente, el pueblo de Edom se ubicó al sur del país de Israel. Era una tierra muy escarpada, llena de montes, de montañas. Es la tierra idéntica a la tierra que visitamos, Carlos. De ahí donde está Petra. Algunos tal vez se acuerdan el año pasado que fuimos y les pusimos unos videos. Ahí donde se veía a Carlitos Argueta en el camello caminando, donde se veían unas montañas ahí llenas de esculturas. Ese era el país de los nabateos. Y el territorio era casi igual al de los edomitas. Ellos habían sido muy diestros para hacer sus viviendas en las cimas de muchas montañas y en las paredes de los montes. Así que ellos eran muy orgullosos porque para sacarlos de ahí, ¿quién iba a poder? Decían ellos. Una de sus principales ciudades se llamaba Temán, que va a ser mencionada más adelante. Pero Dios dice, aunque te sientas como un águila, ¿dónde hacen los nidos las águilas? Hasta lo más arriba, ¿verdad? Dice, aunque hubieras hecho tu nido en medio de las estrellas, de ahí te voy a derribar, le dice Dios. Cualquiera hubiera dicho, es imposible que se cumpla esa profecía, porque para sacarlos de ahí nadie va a poder, pero van a ver después, si no se cumplió. Así que, por el orgullo de ellos, por su soberbia, fueron humillados. Hay un lugar en la Biblia que dice que antes de la caída está la soberbia. Y que a los soberbios Dios los humilla. Y este pueblo es un ejemplo de eso. Tercer castigo, versículos 5 y 6. Despojo. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? No robarían solo hasta que les bastara. Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algunos rebuscos? ¿Cómo será escudriñado Esaú y rebuscados sus tesoros escondidos? Para poder entender estos versículos tenemos que entender el contexto. Aquí Dios está dando 2 ilustraciones de cómo Él se va a encargar de que los edomitas sean prácticamente dejados en la nada. Así estuvo el pecado, me voy a adelantar un poco. Eso es lo que hicieron los edomitas que les ganó todo este juicio. Cuando los babilonios vinieron y conquistaron al pueblo de Judá, a la nación de Judá, los edomitas se aprovecharon de la oportunidad. Vinieron al territorio de Israel y cuando los babilonios estaban saqueando Jerusalén y las ciudades de Judá, los edomitas aprovecharon y se robaban cosas también. Entonces, aquí Dios les está dando a ellos el castigo de lo que se buscaron. Así como ellos habían despojado, ahora Dios los iba a despojar a ellos. En los tiempos en los que se escriben estas palabras, no había energía eléctrica. Sí saben eso, ¿verdad? Se inventó poquito después.
Así que para que un ladrón robara de noche en aquellos tiempos, no podía llevarse todo. ¿Por qué? Pues porque no se veía. No tenía lámparas láser ni nada por el estilo, ¿no? Así que robar de noche no era el mejor momento para robar, porque no podían ver todo para llevárselo. Segundo, robar de noche no era el mejor momento para robar, porque si entrabas de noche, lo más seguro es que en la casa, ¿quién estaba? La gente. La gente se sale de día, pero en la noche regresan a la casa. Así que, tanto porque no se ve como hay personas en la casa, robar de noche garantizaba que el ladrón no iba a poder robar mucho. Nada más lo que la oportunidad le permitiera. Y lo que Dios está diciendo con Edom es, mira, si te robaran de noche, te dejarían algo, pero no te van a dejar nada. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2, los vendimiadores. La palabra vendimiador en realidad para nosotros significa cosechador. Los judíos, según la ley en Levítico 19:10 y Deuteronomio capítulo 24, se les había ordenado por precepto divino que cuando levantaran su cosecha, no recogieran todo el fruto. Que dejaran algo ahí para las viudas, para los huérfanos, para los extranjeros. Era la forma en que Dios manifestaba misericordia para los desamparados. Así que era ley que al cosechar no rebuscaran. ¿Qué era rebuscar? Que después de hacer la cosecha regresaran al campo para ver si se les cayó algo y llevarse. Eso es rebuscar. Los rebuscos, las obras, decimos nosotros, son para los pobres. Así que con este segundo ejemplo Dios le está diciendo a los edomitas, si hubieran ladrones de noche, algo te dejarían, pero a ti no te van a dejar nada. Si hubiera cosecha, dejarían los rebuscos para los pobres, pero a ti no te van a dejar nada. Lo que hiciste es tan grave que te voy a dejar sin nada. Lo vas a perder todo. Ese es el castigo del despojo. Van a ser despojados de manera total. Tercer castigo, no solo violencia, no solo desprecio, humillación, sino también despojo. Ahora, continuamos. Siguiente castigo, versículo 7, traición. Hasta la frontera te echarán todos tus aliados. Hagamos una pausa ahí. Edom, como muchas otras naciones, tenía aliados, tenía amigos. ¿Para qué son los amigos y los aliados? Para que en el día de la crisis, en el día de la emergencia, ¿a quién le hablas? Pues a tus aliados, ¿no? Si alguien quiere atacarte, le hablas a tus aliados. Pero dice ahí en el texto que sus aliados, versículo 7, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan tenderán emboscada contra ti, no hay entendimiento en él. Y aquí está diciendo Dios, ¿quién va a ser uno de los instrumentos a través de los cuales se va a cumplir esta profecía? Sus propios aliados. ¿Saben quién era el aliado número 1 de los edomitas? Los vecinos nabateos. Los nabateos. Eso es donde estuvimos tú y yo. Esas ruinas que visitamos es las ruinas de los nabateos. Eran los que sabían cómo pelear en medio de los cerros. Así que mientras los soberbios edomitas decían, ¿quién nos va a sacar de aquí? A ver, estos sabían cómo. Y los nabateos, que eran los aliados de los edomitas, fue el pueblo que traicionó a los edomitas y los conquistó. Eso es lo que dice la historia. Fueron traicionados por sus propios amigos. Así como ellos traicionaron a su propio hermano cuando vinieron los babilonios, así entonces Dios les paga con lo mismo, siendo traicionados por sus aliados. Y el quinto castigo que se menciona contra ellos está en el versículo 8 y 9. Destrucción. No destruiré en aquel día, declara el Señor, a los sabios de Edom y el entendimiento del monte de Esaú. Pausa. Para empezar, los edomitas tenían renombre internacional por su sabiduría. Siglos antes, en el libro de Job, capítulo 2, versículo 11, se habla de un tal Elifaz, temanita, uno de los 3 amigos de Job. Temán es la capital de Edom, así que Elifaz era edomita y se conocían entre los sabios. Tenían fama mundial,
Bueno, al menos en aquel mundo. De sabios, dice, de nada te van a servir tus sabios a la hora del castigo, ni tampoco tus valientes, versículo 9. Entonces tus valientes serán atemorizados, o Temán, su ciudad principal. De modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. Hermanos, ¿qué miembro de la familia es el que normalmente debe proteger a la familia? ¿Quién? Pues los hombres, ¿verdad? ¿Y qué, al menos en la antigüedad, qué miembro de la familia es el que es enviado a la guerra para pelear por la nación? ¿Quién? Pues los hombres. Y en este versículo Dios está diciendo que a los hombres de Edom los va a acabar. Por eso cuando venga el despojo, la humillación contra la nación de Edom, no van a poderse defender sus mujeres ni sus niños, porque se quedaron sin guerreros que los defiendan. Es un juicio muy severo, muy fuerte. Ahora, ¿qué debemos aprender nosotros de esta primera parte de la historia? Que hay castigos muy fuertes. Hay aplicaciones que nosotros podemos aprender a nivel individual, como personas, a nivel familiar, como núcleo, y a nivel comunitario también. Aquí Edom es el nombre de una persona, pero es también el de una nación. Y básicamente Dios está hablando de un juicio muy severo contra ellos y todos nos preguntamos, ¿por qué? Y hemos dicho en parte por qué, pero Dios lo va a especificar. 3 razones por las que se ganaron estos castigos, versículos 10 al 14. Vamos a ver las razones. En primer lugar, el versículo 10, que por cierto fue el versículo clave de este libro que memorizamos el año pasado. En primer lugar, por su violencia, versículo 10. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. Como ya dije, cuando vinieron los babilonios, sitiaron la ciudad de Jerusalén y esperaron con paciencia hasta que un día se abrió una brecha en la muralla de Jerusalén y empezaron a fugarse muchos judíos para tratar de salvar su vida. Estaban muriendo de hambre dentro de la ciudad y ahí los babilonios encontraron y entraron y empezaron a derribar la muralla de Jerusalén y a masacrar a toda la gente de adentro. Pero dicen los recuentos que los edomitas se habían acercado y estaban en espera de cuando los babilonios entraran. Y cuando los babilonios entraron a destruir Jerusalén, los edomitas estaban a la distancia, al acecho. Y cuando había judíos que se escapaban para todas direcciones, los edomitas los perseguían y los arrestaban. Si no los mataban, los traían de regreso y se los entregaban a los babilonios. Observen cómo dice el versículo del Salmo 137:7, leo para ustedes. Recuerda, esta es una oración de un judío, dice, recuerda, oh Señor, contra los hijos de Edom, el día de Jerusalén, quienes dijeron, arrásenla hasta sus cimientos. En Abdías 1:14 dice, no aceches en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos, y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia. Todas estas son palabras de lo que los edomitas hicieron el día de la calamidad de los judíos. Así que en primer lugar, por su violencia. Número 2, segundo pecado que Dios está castigando, versículo 11, su codicia. Dice, el día que te pusiste a un lado, el día que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también eras como uno de ellos. O sea que los edomitas estaban ahí viendo cómo los babilonios, y ya se están llevando el oro del templo. Mira, se le cayó una cuchara, ve, agárrala, córrele. Y ellos estaban ahí haciendo rapiña. Lo que dejaban los babilonios, ellos llegaban y aprovechaban, vámonos. Se lo llevaban. El versículo 13 dice al final, en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina. Así que, por su codicia también fueron castigados, por su violencia, por su codicia, y número 3, versículos 12 y 13, por sus burlas contra sus hermanos. Dice el versículo 12 y 13, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio.
No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Sí, no te alegres de su desgracia, porque los edomitas se burlaron de ellos. Se burlaron de la desgracia de sus hermanos. Así que Dios dice, esos son los 3 pecados por los cuales Edom va a ser castigado. Por su violencia, por su rapiña, su codicia y por sus burlas, por su crueldad contra su hermano que estaba en desgracia. Finalmente Dios termina dándoles palabras de esperanza a los judíos en los versículos 15 al 21. Pero antes de entrar a eso, déjenme decirles, hermanos, en nuestros corazones todos somos susceptibles de burlarnos de los que sufren, de los que les va mal. Las razones por las que los judíos estaban siendo castigados por Dios eran justificadas porque ellos se habían apartado de Dios, habían quebrantado su pacto con Dios y le habían dado la espalda adorando ídolos. Y Dios les mandó tantos profetas, y cuando Dios les mandaba profetas, los judíos mataban a los profetas. La historia extrabíblica, por ejemplo, dice que el profeta Isaías, por andar profetizándole al rey Manasés, el rey Manasés ordenó que le trajeran la corteza de un árbol grande y enredaron a Isaías con la corteza y lo serrucharon por mitad. Ese fue el fin de Isaías. Y eso es solo un ejemplo de lo que le pasaba a los profetas. Acuérdense que en aquellos tiempos el rey era la ley. Hasta le hicieron su canción, ¿no? No es cierto, esa de pero sigo siendo el rey no es bíblica, ¿no? Pero comunica la idea. El rey hace lo que quiera. Y así eran ellos. Cuando un rey temía a Dios, entonces el rey actuaba con justicia. Pero cuando un rey abandonaba a Dios, él se convertía en el Dios. Así que si un profeta iba con un rey y le decía algo, ya se imaginarán cómo le va a ir. Por eso había tantos falsos profetas que solo le profetizaban el bien a los reyes, sin importar lo que hicieran. Pero un profeta de verdad casi siempre anunciaba juicio. Pero no le iba muy bien que digamos al profeta. Así que era muy duro ser un profeta de Dios para ellos. Así que en este tiempo, Dios mandaba profetas y ellos los mataron. Por eso Dios los mandó al exilio. Dicho en otras palabras, se lo buscaron los judíos. ¿Sí o no? Se lo buscaron. Pero eso no justificaba para que los de Edom tomaran ventaja, se burlaran y aprovecharan la ocasión para robarlos y también para lastimarlos. Y esto es una gran lección para nosotros, hermanos. Todos nosotros tenemos hermanos de sangre. Bueno, a menos que seas hijo o hija único, pero la mayoría de nosotros tiene hermanos. Y luego tenemos hermanos en la fe. Hay veces que tú les adviertes, sabes que no hagas eso, hermana, no hagas eso, hermano. No inviertas ahí tu dinero, no te cases con esa persona, estás viendo que es un baquetón mantenido. Estás viendo que es una viciosa, una de cascos ligeros. Le adviertes, le dices no lo hagas, le dices invierte bien tu dinero, estudia una carrera, cuida tu vida, le das consejos, pero se encapricha. Y después de un tiempo, ¿qué pasa? Lo que le advertiste. Y le empieza a ir mal y cosecha el fruto de su rebeldía, de sus malas decisiones. ¿Cuál es la tentación cuando llega ese día? Ándele. Se lo advertí, ¿verdad? Para que se eduque. Y uno se burla. Esa es la tentación de todos nosotros. Mucho cuidado. Este libro nos enseña que nosotros debemos tener cuidado cuando Dios trata con una persona. Ahora tal vez tú digas, no, yo no soy así. Te felicito. Pero todos estamos bajo tentación. Fíjense bien, les voy a dar un ejemplo. Yo preparé este mensaje y yo soy el primero al que Dios le habla. Y hoy en la mañana que yo iba para la iglesia de Lodi, iba manejando y cuando iba saliendo, para los que conocen aquí, iba saliendo aquí del 205 para incorporarme al 5, donde se junta el 5 que viene del sur y el 205, ahí donde se abre para el 120, y salió una línea de motociclistas a toda velocidad que se estaban metiendo por todos lados. Y dije, mira nada más qué irresponsabilidad, le dije a Lilia. Estos. Y luego por este lado salieron otros aquí, por el 205 y luego por el 5 llegaron y allí andaban. Dije, ve nada más. Qué bárbaros.
Pues no habían pasado ni 5 minutos cuando llevamos allá por Leitro, por el 5 hermanos, que Lilia me dice, mira, mira, y había una nube de billetes volando en el freeway, hermano. Hasta parecían esos programas de televisión donde te andas agarrando billetes. Dije, no, no son billetes. ¿Cómo no? Sí. Y uno dice, wow, ¿de dónde salieron los billetes? Y allá están parados los de la motocicleta con una mochila abierta, todavía volando 2, 3 billetes por ahí. Y yo dije, ándele chiquito. Y que me acuerdo. Dije, híjole, qué bárbaro. No, perdón, Señor. Qué lástima que les pasó eso a mi prójimo, ¿verdad? Dije, imagínate para recoger todo ese billetal ahí, no los van a recoger. ¿Cómo los recogen? Qué fácil es para nosotros burlarnos de la desgracia ajena. Qué fácil es olvidarnos que un día cualquiera nos toca a nosotros la desgracia. Qué fácil es reírse del que se cae, qué fácil es reírse del que fracasa, qué fácil es burlarse. Qué fácil sería para uno pararse y agarrar los billetes y vámonos, ¿verdad? Qué fácil es encontrar una cartera llena de dinero y tirar la licencia para no devolverla. Y decir, gracias, Jehová proveyó. ¿Jehová proveyó? Qué fácil es que alguien paga y te devuelve en cambio de más. Y tú dices, la bendición me alcanzó. ¿Cuál bendición? Eso es aprovecharse de otros. Y debemos cuidar nuestros corazones. Porque es fácil criticar a los edomitas. Y nosotros es fácil también caer en el mismo error. Ahora vamos a ver el fin de la historia para la restauración. Dice en el versículo 15, primero habla de retribución. Es decir, el castigo, retribución es esto, hermanos. Es que Dios va a castigar en la misma proporción del pecado. Observen el versículo 15 y 16. Porque se acerca el día del Señor sobre todas las naciones. Así que viene el día del Señor, hermanos, significa el día del juicio. ¿Ok? Y va a haber sobre todas las naciones, pero aquí Edom va a servir de ejemplo, porque dice, como tú has hecho, te será hecho. Tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Versículo 16. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán continuamente. Todas las naciones beberán y tragarán, y serán como si no hubieran sido. Luego dice el versículo 21. Los libertadores subirán al monte Sión para juzgar al monte de Esaú. Les voy a explicar qué significa el versículo 16. Como ustedes bebieron en mi santo monte, así beberán. La cosa es que cuando los edomitas vieron que los babilonios estaban saqueando Jerusalén y se empezaron a ir, ellos también se metieron a Jerusalén. Y se metieron y se subieron a los montes, porque en Jerusalén hay montes. El monte de Sión y el monte del templo, hay montes ahí. Y los edomitas se subieron a los lugares, al lugar sagrado, y empezaron a emborracharse y a burlarse de Jerusalén, diciendo... Y está diciendo Dios, así como ustedes bebieron en mi monte, les gusta beber, pues van a beber, pero van a beber la copa de mi ira. Eso es lo que significa ahí, finalmente lo que van a beber. La copa de la ira de Dios es la que va a beber al fin de cuentas Edom, recibiendo su castigo. Esto significa, hermanos, retribución. El castigo de Dios es proporcional al pecado del ofensor. Ellos despojaron, serán despojados. Ellos fueron violentos, sufrirán desprecio y violencia. Ellos mataron, finalmente serán destruidos. Yo trabajé para una empresa varios años y el dueño de la empresa nos daba pláticas. Y en una de las pláticas que tuvimos después de una auditoría nos dice, fui a China, nos dice el ingeniero. ¿Y saben qué? Allá casi no hay robos. Nos dice, ¿saben que en China casi nadie roba? A diferencia de aquí en México, porque la compañía era de México. Dice, ¿saben por qué no roban en China? No sé si todavía sea igual, pero yo creo que todavía es igual. O en Singapur. ¿Saben por qué no roban en China? Porque al que lo agarran robando, primero le dan azotes la primera vez. Si lo agarran robando la segunda vez, le cortan la mano. Y la tercera vez, pena de muerte. Ahí nomás se acabó. ¿Alguien quiere robarse algo? No gastan en circuitos de cámara, no tienen que preocuparse por guardias de seguridad, ni por escáneres en las entradas y salidas, no. En Singapur estaban hartos del narcotráfico, de la explotación sexual de la gente, hasta que vino un gobierno y dijo, vamos a limpiar nuestro país. Y este nuevo gobierno dijo, vamos a limpiarlo literal.
Dijeron, al que sorprendamos con marihuana, con cocaína, con cualquier droga, pena de muerte. Nada de que no, pena de muerte. Aquí vamos a acabar con eso. Si vemos a alguien escupiendo en la calle, $1,000 de multa. Un chicle a la cárcel, el que tire un chicle en la calle. Y todos los que son homeless, investiguen y verán si estoy exagerando. En Singapur dijeron, todos los homeless tienen 2 meses, o se ponen a trabajar o se salen del país, porque si el homeless que quede de aquí a 2 meses, pena de muerte. Pregunten si hay homeless en Singapur. ¿Alguien quiere ir a Singapur a no hacer nada? ¿A tirar un chicle? ¿Escupir? ¿Verdad? Retribución, hermanos. Imagínense cómo estamos en San Francisco ahora, en Nueva York. Ni siquiera los guardias de seguridad ahora pueden detener a los ladrones. Esto va de mal en peor. Esto no va a acabar bien. Pero Dios va a retribuir tarde o temprano. Y a su pueblo que sufre, versículos 17 y 18, lo promete restaurar Dios. Pero en el monte Sión quedará un remanente. Será lugar santo, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama, y hojarasca la casa de Esaú, los quemarán y los consumirán. Y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Esaú, porque el Señor ha hablado. Dios promete a los judíos que los regresará a su lugar, mientras que los edomitas serán olvidados. Incluso Dios va a usar a su pueblo como instrumento de castigo para ellos. Hermanos, ¿saben que Israel sigue existiendo hasta el día de hoy? Pero Edom no existe. Edom no existe más. Así que Dios no solo restaura a su pueblo, sino que además lo restituye. Versículo 19 y 20. Entonces los del Negev poseerán el monte de Esaú. Explico. El Negev es la parte sur de Israel. Los que tenían frontera con el pueblo de los edomitas. Los del Negev se iban a quedar con el territorio de Edom. Y sigue diciendo, y los de la Cefela, la llanura de los filisteos. La Cefela eran los judíos, los israelitas que vivían en la parte cercana al mar Mediterráneo. Los filisteos estaban en la costa del mar Mediterráneo. Dice, se van a quedar con los filisteos, con el territorio de los filisteos también. ¿Qué es lo que pasa casi ahora? Solo queda una pequeña franja de las 5 ciudades filisteas, Ascalón, Ecrón, Gad, se me olvida la otra, pero queda una que es Gaza, todavía, por eso estamos fíjense, todavía hasta el día de hoy, Gaza está ahí echándole pleito, pero no van a ganar. Y finalmente el versículo 20 dice, y los desterrados de este ejército de los israelitas que están entre los cananeos hasta Sarepta, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. En pocas palabras, Dios no solo los va a restaurar a su tierra, sino que los va a restituir, les va a dar el territorio de sus enemigos. El hermoso libro de Abdías termina con una frase espectacular al final del versículo 21. ¿Cómo termina? ¿Ya observaron? Y el reino será del Señor. Dios triunfa sobre sus enemigos. Así que, ¿qué podemos aprender de esto, hermanos? Ya aquí en la recta final. Muchas lecciones. Primera lección, no te burles de la desgracia ajena. Aunque se lo merezcan. Aunque se lo merezcan, hay que saber respetar el juicio de Dios con una persona, la disciplina, y no usarlo para burlarnos de ellos. ¿Verdad? Ni mucho menos aprovecharnos de la ocasión. Así que permíteme preguntarte, no me respondas, pero pregúntate a ti misma, a ti mismo. ¿Has cometido fraude o abuso con alguno de tus hermanos? En una de las iglesias donde yo serví, vino una mujer y me dijo, pastor, quiero que me ayude. ¿Por qué? Yo contraté al hermano fulano, le dije que sí él sabía instalar un ventilador y me dijo que sí, me cobró por adelantado, le pagué y lo estuve esperando que me pusiera el ventilador, nunca me lo puso. Y ya me cansé de rogarle que vaya y me cumpla, que me ponga el aparato y ahora ni me quiere devolver el dinero, ni me hizo el trabajo. ¿Se imaginan? Eso es lo que hizo un hermano.
No me respondas, pero ¿qué tipo de hermano eres tú? ¿De los que se aprovecha de sus hermanos? ¿De los que se quedan con las herencias a pesar del testamento? ¿De los que está pidiendo prestado y no paga? No, yo soy de los que no me pagan, Luis. Yo soy de los que han abusado. Si tú eres de los que han sido víctima del abuso de un hermano en la fe o de un hermano en la sangre, tengo buenas noticias para ti. Dios lo sabe. No te vengues por tu propia mano. Acude a las autoridades civiles si es que puedes acudir. Deja que ellos se encarguen, a ellos se les da la jurisdicción para impartir justicia, y si ellos fallan, entonces confía, el Dios de los cielos ve y Él hará justicia a su tiempo. No te envenenes con el cáncer del odio en tu corazón por la avaricia. Deja que Dios obre su justicia a su tiempo. Ahora, si alguien preguntara, ¿qué tipo de hermano eres tú? ¿Qué tipo de familia eres tú? ¿De las gandallas? ¿De las que se aprovechan de la ocasión? ¿Qué tipo de país somos nosotros? Contribuyamos para que seamos un país de justicia, de respeto, para que Dios se acuerde de nosotros. Una vez les conté, cuando yo era chico, mi papá era muy severo para castigarnos, y mi hermana y yo estábamos peleando. Estábamos peleando por no sé qué tontería. Mi papá, esténse en paz, no le hicimos caso, y como a la tercera, nada más oí el cinturón zumbando, zoom. ¡Ay! Y vino conmigo primero. Y ¡ay! Me dio uno. Me acuerdo que me quedé revolcando, pero como era muy orgulloso y no quería llorar, me aguanté. Pero sí quería llorar. Entonces, después de que me disciplinó a mí, fue con mi hermana y también le dio un cinturonazo. Y ella sí empezó a hacer un drama, ¿no? Se revolcaba. ¡Ay! Y cuando yo la vi sufriendo, le dije, ¡qué bueno! Y me empecé a reír de ella. Todavía me ardía, pero por cruel me empecé a burlar de ella. Y mi papá me vio y me dijo, ¿ah, sí? Ya se imaginarán cómo me fue. Si un padre pecador sabe castigar con severidad a un cruel que se burla de su hermano que sufre, imagínense nuestro Padre Celestial. Aprendamos de esas lecciones para ser reservados ante los juicios de Dios. Sobre todo, quiero terminar con esta reflexión. Miren, aquí, ¿quién no tiene cola que le pisen? ¿Quién de nosotros ha sido el hermano perfecto? Todos nosotros hemos fallado como hermanos. Cuando no hemos sido abusivos, hemos sido chismosos o nos creemos mejor que nuestros hermanos y hablamos a sus espaldas. No, yo no, Luis. Ah, pues qué bueno. Pero la mayoría de nosotros, los pecadores, en algún momento fallamos con nuestros hermanos. Pero les voy a contar de alguien que no falló. La Biblia, uno de los nombres que le da a nuestro Señor Jesucristo es nuestro hermano mayor. Él sí es el hermano perfecto. Él es el hermano mayor que Dios el Padre nos ha dado, que nunca ha hablado mal de nosotros, ni se burló de nuestros fracasos, ni tampoco ha sido un alcahuete cuando hemos pecado, solapándonos, sino que Él se ha mantenido santo, pero no nos deja de amar y no se da por vencido con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo es el hermano que todos necesitamos. Así que en medio de nuestro fracaso como hermanos, acudamos a nuestro hermano y Salvador Jesucristo, para que Dios extienda su misericordia para con nosotros. Porque en este mundo solo hay de dos, hermanos. Los que son como los israelitas, el pueblo escogido, y los que son como los edomitas, el pueblo que no es escogido. Al pueblo escogido, Dios le extiende su misericordia si se arrepiente, aunque lo castigue. Pero a los otros, Dios les extiende su justicia y les da como se merecen. Si no queremos recibir el castigo que merece nuestro pecado, acudamos a Cristo con arrepentimiento y fe para que podamos participar de su pueblo escogido y en lugar de que Dios nos dé el castigo que merecemos, nos dé la misericordia que no merecemos. La elección está en nosotros.
Oremos. Padre, gracias te damos por el libro de Abdías y por la persona de Cristo que ha dado ejemplo de lo que es ser un hermano perfecto, el que nos puede librar de la ira venidera en el día del juicio. Concédenos ser personas, familias, iglesia y comunidad de justicia, de respeto para aquel que sufre por causa de su pecado. En el nombre de Jesús, amén.